Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar un poco de historia, como comúnmente nosotros hablamos en nuestros espacios, y vamos a hablar de historia de Venezuela, de un periodo de historia de Venezuela que no está tan lejano como otros temas que hemos tratado, sino es un tema, bueno, que está bien cerca de nuestra realidad. Y cuando digo cerca, bueno, me refiero a hace unos 40 años, hace unos 40, 50 años atrás, que es un tema, en términos históricos, es bastante reciente, pero a la vez es bastante interesante para entender lo que pasa en el país el día de hoy, ¿sí? Vamos a ver un poco, bueno, la importancia de los partidos políticos en la Venezuela hace unos 20 años. ¿Cómo era la Venezuela que se llama la Venezuela Saudita? Esa Venezuela es una Venezuela soñada, donde la gente iba a Miami, donde tenía apartamentos, donde es la época del Tabarato Tamedó, donde había una campaña política de un señor que se llama Carlos Andrés Pérez, que se llama Ese Hombre Si Camina, democracia con energía, donde Venezuela era el país más rico de toda la región latinoamericana, donde el país además más igual, con mayores niveles de ingreso. Digamos, Venezuela en la época, por ejemplo, de los 70 era el país rico de América Latina. Era una excepción. Incluso se analizaba que políticamente era una cosa excepcional, porque mientras Venezuela vivía en democracia en la época de los 70, América Latina estaba plagada de dictaduras como nosotros ya lo vimos el tema pasado. Y para entender cómo nosotros hemos pasado de ser un país muy rico a ser un país pobre, bueno, vamos a tener que analizar un poco la historia, a ver si la historia nos da algunas de esas respuestas, ¿no les parece? Pues bien, vamos a empezar a hablar entonces, muchachos. Nuestro tema es la democracia de partido y vamos a analizar de la democracia de partido un tema, que es Carlos Andrés Pérez I, que fue un presidente de Venezuela entre 1973 y 1979. Vamos a analizar un poco el periodo presidencial, pero sobre todo un poco las ideas que estaban en boga en ese momento. Pero antes de llegar a 1973, es importante que nosotros echemos un poquito para atrás y tengamos la posibilidad de ver qué estaba pasando antes. Ya sabemos que en el 58 Venezuela salió una dictadura, ¿cierto? Donde la iglesia, Fede Cámara, los militares, los partidos políticos y la sociedad tuvieron un papel importante para poder derrotar a la dictadura y para poder llegar a la democracia. Y se llegó a la democracia el 23 de enero, ¿verdad? Cuando salió la dictadura y después luego unas elecciones que se hicieron donde salió electo Rómulo Betancourt, el presidente de Acción Democrática, un partido muy importante en la época de los 60 y de fundamental importancia para entender toda la vida democrática venezolana, por ejemplo, hasta la década de los 90, hasta finalizar los 90, donde ese partido tuvo una gran importancia y preponderancia, tanto como partidos como COPEI, etc. Entonces ya vimos que Venezuela en los 60 entra en un periodo democrático, ¿sí? Entra en un periodo democrático donde la dictadura, donde el poder ya no se manejaba a través de la violencia militar, sino a través del consenso. Ahora, esta nueva experiencia democrática venezolana es una experiencia, bueno, bastante particular, que tiene unos elementos característicos. Lo que nosotros en principio tenemos que decir de la democracia venezolana es que estaba sustentado en una economía petrolera. Un tema que ya hemos tratado, pero es importante decir que está sustentado en una economía petrolera, es decir, el Estado, como el agente controlador de la riqueza natural, ¿sí? Es decir, el Estado es el que controla la riqueza petrolera de Venezuela. En ese momento había concesiones, había unas grandes transnacionales que manejaban, pero el Estado recibía buenas porciones en ingresos y en royalties, en ganancias por eso. Así que el Estado era un Estado importante, poderoso, y es un Estado que se empieza a asociar a partir ya de la década de los 50 y de los 60 con el desarrollo. Es decir, el Estado venezolano se empieza a asociar con el desarrollo porque como el Estado es el que tenía mayor dinero, tenía más dinero que las empresas, por lo tanto el Estado es el que estaba llamado a hacer de Venezuela un país desarrollado y por lo tanto sacarla del atraso y la desigualdad. ¿Ok? Y eso se iba a hacer a través del dinero del petróleo. Así que el Estado tenía un papel importante porque es el papel de diseño de una economía desarrollada, ¿sí? Es decir, de una economía que no es pobre, de una economía de avanzada. Ese es el papel del Estado, que se le dio además la riqueza petrolera. Si Venezuela no hubiese tenido petróleo, seguramente la historia hubiese sido otra. Pero ya sabemos que es un factor fundamental, porque eso le da mucho poder al Estado. Entonces ya sabemos que es una economía petrolera. El otro papel también que se da dentro de la democracia de partidos, que comienza a partir de 1968, es el pacto, ¿sí? Es una política de pacto.
¿Y por qué una política de pacto? Y cuando me refiero a política de pacto me estoy refiriendo a una política de consenso entre muchos actores políticos, o entre varios actores políticos, porque no eran muchos, entre varios actores políticos. De hecho, era una élite de partidos o de movimientos o de sindicatos. Es importante que veamos esto porque en Venezuela hubo una experiencia democrática anterior que fue la del 45 al 48, con las elecciones luego de Rómulo Gallego, que fue el primer presidente electo por voto popular directo y secreto. Esa experiencia es una experiencia, bueno, que le dejó un sabor amargo a ciertos sectores de la población, porque Acción Democrática tenía muchísimo poder, sacó el 70% de los votos en las elecciones del 48 y en un grupo muy sectario. Es decir, si no estás conmigo, estás contra mí. Entonces enjuiciaba a los demás, etcétera. Y a lo mejor juicios que podían tener sentido, porque bueno, enjuiciaban a los corruptos, pero que políticamente no le brindaron suficientes resultados. Y eso hizo que le dieran un golpe de Estado. Acción Democrática ya había aprendido y dijo, yo no voy a hacer lo mismo, voy a tener que negociar con los otros factores políticos, ¿sí? Y esos otros factores políticos, como ustedes saben, son partidos políticos, es la sociedad, en este caso los sindicatos, los trabajadores y también son los empresarios. Y hay una política de consenso, es decir, nada se decide en Venezuela sin pasar por estos actores antes. Es decir, el presidente en Venezuela no decide solo, va a decidir en consenso con otros partidos políticos y va a decidir en consenso con una parte de la cúpula gremial venezolana y con una parte de la cúpula empresarial venezolana. Es decir, es una política de consenso. Y esta política de consenso tiene un objetivo en los primeros 10 años o los primeros 20 años, que es mantener la democracia. Porque en ese momento, en los 60, imagínense, acabamos de salir de una dictadura, pero había unos militares que querían seguir estando en el poder, ¿sí? Así que había, digamos, unas amenazas externas, tanto unas amenazas que nosotros podemos catalogar de izquierda, pero también unas amenazas de derecha. Así que ante estas dos amenazas, los sectores políticos en Venezuela decidieron generar un pacto para mantener la estabilidad, pongamos estabilidad entre comillas, para mantener la estabilidad política y poder mantener, por tanto, la democracia. Y que no fuese a ocurrir nuevamente que cayéramos en dictadura. Y por eso se necesitaba una política de alianzas y de consenso. Todos estaban de acuerdo para ese momento que la democracia era el mejor camino y había que hacer todo lo necesario. Todo lo necesario para mantener ese sistema. Por eso, ya en el 60 se hizo antes de las elecciones que los partidos políticos tuviesen la oportunidad que todos firmaran, la mayoría de los partidos al menos firmaran un pacto donde se comprometían a cumplir un programa mínimo. Es decir, cualquier persona que llegue, sea de AD, sea de COPEI, sea de URD, tiene que cumplir este mínimo plan. Pero además de cumplir este mínimo plan, también tiene que ser un gobierno donde estén reflejadas las diversas posiciones políticas. Es decir, si ganaba COPEI, no iba a gobernar solo COPEI. Habían haber ministros de URD, ministros de Acción Democrática, etcétera. Es decir, un gobierno de amplia base. Es un gobierno donde muchos factores políticos iban a intervenir en el Estado, no solo el partido que iba a ganar. Porque eso, para el pensamiento de aquella época, iba a mantener la estabilidad política. Y bueno, resultó electo Rómulo Betancourt, cumplió el plan en el principio, bueno, gobernó con Acción Democrática y con COPEI, no gobernó con el Partido Comunista fue sacado de la alianza y solo se quedaron los tres partidos más importantes, que eran Acción Democrática, el Partido Social Cristiano COPEI y URD, que era el partido de Jovito Villalba, que eran las tres fuerzas más importantes del país. AD era la fuerza más importante por un rato largo, pero las otras dos fuerzas eran dos fuerzas importantes, y estas dos fuerzas gobernaron en consenso. No durante mucho tiempo, porque URD empezó a tener diferencias políticas con Betancourt, porque Betancourt tenía una política, digamos, bastante violenta contra los sectores más críticos que criticaban a su gobierno, y por lo tanto URD decidió salir del gobierno. Y en ese momento ya la política como de estos tres partidos, de Acción Democrática, de COPEI y URD, en el gobierno empezó a debilitarse porque ya no había un partido, ¿sí? Y COPEI empezó a tener otra posición, es decir, tenía una posición un poco más crítica, pero igualmente de alianza con Acción Democrática. Entonces nosotros podemos ver que en principio lo que está dominando es una política de pactos, ¿sí? Para tomar una decisión, por ejemplo, para aumentar el salario tenían que estar de acuerdo Fedecámara, la CTV, que era la Central de Trabajadores de Venezuela, y el gobierno. Los tres tenían que estar de acuerdo para aumentar
el salario mínimo. Es decir, todo tenía que ser consensuado, todos los factores de la sociedad tenían que estar de acuerdo para poder mantener la estabilidad. Ahora, esa estabilidad obviamente se veía a lo largo del tiempo, empezó a resquebrajarse, o empezó como, digamos, a tener algunas fisuras. Y una de esas fisuras precisamente son algunos factores de izquierda que empezaron, digamos, a reclamar mayor transparencia y mayor apertura dentro de los gobiernos, porque además la confrontación política era muy violenta. Y como la confrontación política era muy violenta, bueno, algunos sectores de la izquierda, algunos sectores del Partido Comunista y algunos sectores de Acción Democrática, de la Juventud y de URD empezaron a tomar una decisión y se decidieron ir a la guerrilla. Empezó un periodo de guerrilla en Venezuela, hubo una guerrilla, eso duró como 10, 15 años, la guerrilla fue derrotada. Eso pasó en el ámbito, digamos, militar, donde la izquierda, por lo tanto, había sido como apartada porque había tomado unas posiciones muy violentas, y en el aspecto político había quedado la política de consenso, la política de la negociación. Y es una política que se mantiene durante todos los 40 años de la democracia representativa o la democracia de partido. Se dice democracia de partido porque el partido tiene un papel fundamental. El partido en ese momento era el mediador entre el Estado y la sociedad. No había un espacio público donde no fuera dominado por los partidos políticos. Por ejemplo, los sindicatos eran sindicatos porque los partidos lo organizaban. Grandes movimientos, por ejemplo, de mujeres, estaban organizados en función de los partidos políticos. Los empresarios accedían al poder a partir de los partidos políticos. Los militares también accedían de una u otra forma también a través de alianzas a los partidos políticos. Es decir, los partidos políticos controlaban la vida política nacional. Por eso se llama democracia de partidos, porque eran los partidos los que fundamentalmente controlaban eso. Ya entonces más o menos hemos caracterizado que es una política de consenso, es una política de partido. En ese contexto, Venezuela es una economía petrolera, ¿sí? Y además hay un consenso general que se quiere encontrar el desarrollo en el país. Nosotros llegamos a un contexto, a 1973, que son unas elecciones donde la guerrilla iba a ser derrotada, donde Copey era la cara visible del gobierno a través de Rafael Caldera, y hay unas nuevas elecciones donde hay varios candidatos, pero hay un candidato, digamos, de gran importancia, que es Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez es una figura enigmática en la historia, interesante, digamos, en la historia venezolana. Es una figura interesante en la historia venezolana porque, bueno, viene una generación distinta a la generación del 28, vivió el golpe de Estado a Gallegos, vivió de una u otra forma el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Fue el ministro del Interior de Justicia de Betancur, es decir, había sido una persona muy activa en la política de Acción Democrática durante mucho tiempo, y se postula como candidato dentro de las primarias de Acción Democrática, las gana, y empieza a tener un elemento destacadísimo en la historia venezolana que antes no se iba a dar, una campaña política. Empieza a hacer publicidad. ¿Sí? Publicidad en el sentido, se empieza a vender a él como un producto. Entonces ya no es un Carlos Andrés Pérez normal como parecía antes, los candidatos en flu, muy serios, muy comedidos, muy encartonados, sino empieza a ser un personaje que tenía camisas de cuadritos y de colores, que tenía unos pantalones de campana. Eso era algo sumamente innovador para ese momento. Quizás si nos vemos en retrospectiva, bueno, si lo vemos de ahorita a lo mejor no tanto, pero en ese momento era alguien que estaba definitivamente rompiendo la liga. Es decir, estaba dando un cambio paradigmático en la política venezolana. Pero además, si nosotros creemos que es común hoy que las campañas políticas tengan canciones, en ese momento no era común. Pero en la campaña de Carlos Andrés Pérez, gracias a la asesoría de unos estadounidenses, se inventó una pequeña canción, un jingle que se llama Ese hombre sí camina. Dice, ese hombre sí camina, va de frente a la cara, que fue una cosa impactante, la gente lo cantaba en las calles. Esto quiere decir que la campaña tuvo un elemento detonante en la población, pero además a partir del elemento detonante, en esos momentos había unos altos precios del petróleo. ¿Por qué había unos altos precios del petróleo? Porque estaba ocurriendo algo en el Medio Oriente. Estaba la guerra del Yom Kippur, y los precios del petróleo empezaron a dispararse y Venezuela empezó a tener demasiado dinero, muchachos. Los precios del petróleo pasaron como de $1 a 10 y después pasaron a 14. Es decir, teníamos 14 veces más dinero. Teníamos muchísimo dinero. Y todos los candidatos
Sí, el candidato que en ese momento no prometía el desarrollo era un candidato que estaba loco. Pero el que mejor lo hizo fue Acción Democrática. No el candidato de Copey, que era un candidato mucho más desgastado, mucho más encartonado, etcétera. Pero bueno, ganó este candidato, que es un candidato que hablaba muy bien, es un candidato que es un gran líder dentro del partido, pero además también tenía nuevas ideas y además le estaba prometiendo a Venezuela el desarrollo, ¿sí? Este candidato llegó entonces en un momento donde había un gran precio del petróleo, donde la socialdemocracia en ese momento, la democracia de partido estaba muy consolidada, porque había derrotado los dos factores externos que la amenazaban. Así que era una democracia muy, muy consolidada. Consolidada políticamente, empezaba a estar consolidada económicamente porque había mucho dinero, y además llegó un nuevo actor que empezó a decir: Venezuela puede ser un país desarrollado y nosotros vamos a usar el dinero del petróleo para convertir a Venezuela en una potencia regional. Es un discurso grandilocuente que le prometió a la gente que en los próximos años Venezuela iba a vivir mejor. Iba a vivir mejor gracias a que íbamos a administrar esta gran riqueza petrolera como nunca antes la habíamos administrado. La íbamos a administrar con criterios de escasez, ¿sí? Es decir, íbamos a empezar a dinamizar la industria venezolana, íbamos a empezar a invertir para construir productos procesados en el país. Había una idea de construir un motor, estaba la idea de construir carros en Venezuela. Se empezaron a construir, una vez que gana el candidato, grandes obras de infraestructura. Estas grandes obras de infraestructura estaban enmarcadas en un plan que se llama el Quinto Plan de la Nación, o el proyecto para convertir a Venezuela en la Gran Venezuela. El proyecto de la Gran Venezuela involucraba hacer un metro para Caracas, una hidroeléctrica en el Guri, empezar a tener sistemas de interconexión a través de la carretera, empezar a invertir y crear y dinamizar y expandir grandes compañías como Sidor, con la nacionalización. Pero además venía un factor importante, decía la nacionalización de la industria petrolera, que como ustedes saben, a partir de Juan Vicente Gómez estaba en manos de los sectores extranjeros. Y Carlos Andrés Pérez dijo: las vamos a nacionalizar, y con el dinero que va a entrar de la riqueza petrolera vamos a poder construir en Venezuela un país desarrollado. Y se nacionalizó el petróleo, ¿verdad? Y la gente, y se empezaron a crear, por ejemplo, como la riqueza era tan grande, se empezaron a crear nuevos cargos en los ministerios, como por ejemplo el cargo del ascensorista. ¿Sí? Se empezó a contratar gente para que marcara los ascensores, los pisos de los ascensores. ¿Y por qué se empezó a contratar gente? Porque había mucho dinero y la riqueza había que distribuirla. Y si la podemos distribuir pagándole a la gente por cualquier trabajo, se lo vamos a pagar. Y Venezuela en ese momento estaba en una situación, digamos, que yo puedo catalogar como su mayor ilusión histórica. Era posible el desarrollo. Éramos unos líderes latinoamericanos. Este señor que venía de Acción Democrática, ¿verdad?, le hablaba a Fidel Castro, y Fidel Castro le decía a este hombre que era una ideología distinta, que era un líder latinoamericano, digamos, era un hombre de otro nivel. Vivíamos en un sueño, y a Venezuela se llamaba en ese momento la Venezuela Saudita, la Venezuela con mucho dinero. Hay un documental que se los voy a pasar, que se hizo en el 70, que un poco relata la vida de una porción de la población, donde iban, digamos, el viernes salía el avión la mañana para Miami, la gente iba a hacer mercado y a comprar cosas, y el domingo se venía. Digamos, una Venezuela donde que se popularizó el refrán: está barato, dame dos. ¿Sí? Donde gran parte de las clases medias venezolanas podían viajar al extranjero y podían comprarse casas en Miami. Es decir, digamos, y además pasaba algo también. Venezuela en ese momento era el país que mayor consumía whisky en el planeta Tierra. Es decir, el dinero lo estamos botando porque había una gran cantidad de dinero, porque había una gran cantidad de transferencia de riqueza a los países del primer mundo, ¿verdad?, que tenían que pagar mucho por el petróleo, y se lo daban ahora a los países del tercer mundo, en el caso de Venezuela. Y Venezuela con eso, muchachos, fue una ilusión. Digamos, fue una ilusión porque los ojos se nos vendaron. Empezamos a creer en una cosa que resultó ser que no era posible. ¿Sí? Empezamos a creer en una ilusión. Es la ilusión del dinero. Y pensamos que con el dinero podíamos comprar la modernidad, que podíamos comprar el desarrollo.
que no era necesario, digamos que podíamos acelerar a través del dinero. Y empezamos a comprar cosas, y compramos whisky, y hacíamos carretera, hicimos un metro, hicimos una hidroeléctrica, hicimos grandes obras de infraestructura. Éramos el país más rico de América Latina, pero todo eso era una ilusión. Como cuando un mago, a través de un truco de prestidigitación, aparece o desaparece algo, ¿verdad? Es real a la vista, pero todos sabemos que es mentira. ¿Y qué sucedió después? ¿Por qué no logramos ser la gran Venezuela si teníamos todo, teníamos dinero? Aparentemente unos políticos y unos consensos sociales para ir a una economía desarrollada. ¿Por qué no se logró? Pues por varias cosas. Entre ellas precisamente porque teníamos mucho dinero, ¿sí? Teníamos mucho dinero y es como por ejemplo cuando tú tienes en tu mesa mucha comida, ¿verdad? Y toda esa comida es muy rica. Tenemos pizza, tenemos unos shawarma, tenemos unas hamburguesas con tocineta, y tenemos comida china. Es decir, tenemos una gran diversidad de comida, toda es provocativa y toda la comida nos las empezamos a comer de una vez. Todas las empezamos a comer de una vez porque tenemos hambre y que además estamos convencidos de que si comemos todo eso de una vez vamos a crecer. ¿Y qué le pasó a Venezuela? Lo que le pasó a la persona que se comió toda la comida de la mesa a la misma vez. Empezó a tener una indigestión. Venezuela no podía digerir esa cantidad de dinero, la economía no podía digerirlo, porque no había un aparato productivo, es decir, no había una industria, ¿sí?, que pudiera producir muchas cosas para que los venezolanos compraran muchas cosas, hechos en Venezuela. En principio hubo una gran indigestión y los grandes proyectos de desarrollo empezaron, ¿verdad?, poco a poco y lentamente a fracasar. Porque teníamos mucho dinero, pero además el dinero del petróleo empezó a hacer algo, muchachos. ¿Qué hace el dinero del petróleo? ¿Verdad? Mucho de ese dinero fue a parar a subsidio a través de empresas privadas y muchas de las empresas privadas dicen, ¿por qué yo voy a producir una tacita de vidrio en Venezuela si yo me puedo comprar 20 tacitas de vidrio mucho más baratas y después venderla aquí? Es mucho mejor. ¿Ves? Es decir, tampoco estábamos preparados como mentalmente para tener tan cantidad de dinero, pero cuando lo tuvimos tampoco queríamos invertirlo en la producción. ¿Por qué no lo queríamos invertir en la producción? Porque así funciona la mentalidad rentista, muchachos. Si yo tengo $1.000.000 hoy y mañana me van a dar otro $1.000.000, ¿por qué yo no me voy a gastar el $1.000.000 hoy? ¿Y por qué no me lo voy a gastar en cualquier cosa? Si mañana voy a tener 1, 2, 3 y pasado mañana más y más y más, ¿sí? Es decir, Venezuela empezó a estar en una dinámica rentista que le impidió llevar a cabo los proyectos de desarrollo. Además, muchos de los proyectos de desarrollo fracasaron porque eran proyectos muy grandes. Sí, eran proyectos muy, muy grandes. Y eran tan grandes que nadie los podía controlar. ¿Y a qué me refiero que eran proyectos tan grandes que nadie los podía controlar? Por ejemplo, la dinámica de hacer un carro para América Latina. ¿Sí? Para hacer un carro para América Latina se necesitaban muchísimas cosas, pero también como el apoyo de grandes empresas que estaban fuera de Venezuela. Esas empresas no nos apoyaron, esos proyectos fracasaron. Los grandes proyectos como Sidor, ¿verdad?, que se invirtió una gran cantidad de dinero, también empezaron a fracasar porque no daban los suficientes rendimientos, porque había mucha competencia en ese momento en el mercado para la venta del hierro. Los grandes proyectos agrícolas también empezaron a fracasar porque mucha gente no invirtió en lo que tenía que invertir, ¿sí? Y el Estado abandonó la mayoría de los elementos. Lo segundo es que en torno a Carlos Andrés Pérez empezaron a generar una figura que se llama los 12 apóstoles, que eran los 12 empresarios más influyentes de Venezuela, que digamos también lo que estaban haciendo un poco era pescando, a ver qué podían pescar dentro de eso, ¿sí? Qué cantidad de dinero podían pescar dentro de eso. Entonces nos encontramos que el proyecto de Gran Venezuela fracasó porque es un proyecto de grandes dimensiones, que no estamos preparados para eso, que la economía venezolana no estaba preparada para eso, que no teníamos ni la suficiente capacidad física, de capacidad instalada, ni las suficientes industrias, ni el suficiente tiempo para poder hacerlo, ¿sí? Es por ello que en buena medida el proyecto de la Venezuela fracasa. Pero también empieza a fracasar porque ya no teníamos más dinero, porque en un momento los precios del petróleo empezaron a bajar, ¿sí? Como todo lo que sube tiene que bajar, los precios adivina que empezaron a bajar. Y como empezó a bajar el dinero, los precios del petróleo, ya tú le podías dar suficiente dinero a las empresas o a la actividad agrícola para que siguiera sembrando, ¿verdad? O para seguir manteniendo el consumo de whisky, o para seguir manteniendo, digamos, los gastos suntuarios de la sociedad,
Y como el Estado ya no podía redistribuir más dinero en todos los ámbitos de la sociedad, estos grandes proyectos que necesitaban una gran masa de dinero empezaron, ¿verdad?, lentamente a ir a fracasar. Y el Estado, para evitar que fracasara, empezó a pedir prestado. ¿Y qué sucede? Nos endeudamos. Y nos estamos endeudando ahora sin poder pagar porque tenemos menos capacidad de pago. Entonces entramos ante un panorama que la indigestión fue avanzando hasta enfermarnos. Y nos encontramos entonces, muchachos, que al final de los 70 el precio del petróleo empezó a bajar, que ya se empezaban otra vez a notar las mismas carencias en la sociedad, que la riqueza no había sido invertida, ¿sí? Y habían dicho muy popular que casi Carlos Andrés Pérez dijo al inicio de su gobierno que la riqueza iba a ser administrada con carácter de escasez, terminó siendo administrada con un criterio escaso, ¿sí? Porque al final la gran riqueza de Venezuela no se vio directamente proporcional en la realidad venezolana. Es decir, la realidad venezolana, si bien muchos sectores de la sociedad, todos los sectores de la sociedad empezaron a tener mayores niveles de ingreso, muchísimos niveles de ingreso, ¿sí?, eso fue momentáneamente. Y fue momentáneamente porque no se creó, ¿verdad?, no se creó una industria económica capaz de producir alimentos, capaz de producir bienes terminados o bienes secundarios, precisamente por la dinámica de la economía venezolana. Eso fue lo que sucedió con la Venezuela Saudita. Eso fue lo que sucedió básicamente con la promesa de desarrollo de Venezuela en esos años. Ahora, esto tuvo un final, y no fue un final feliz, porque luego que Carlos Andrés Pérez sale, llega un nuevo presidente y se enfrentan, bueno, se encuentra una Venezuela, te dice, una Venezuela hipotecada, endeudada, con obras de infraestructura sin terminar, pero además sin dinero para terminarlas. ¿Y qué empieza a suceder? Pues bien, muchachos, lo que empieza a suceder, la gente empieza a tener temor, empieza a tener miedo, y no solo porque estaba pasando eso en Venezuela, sino empezó también a pasar en América Latina, en México. El Estado mexicano empezó a decir, no puedo pagar, y de una vez el mundo implosionó. Explotó, y explotó precisamente, y también le explotó eso a Venezuela, porque si México no podía pagar, los banqueros estadounidenses empezaron a prender las alarmas y empezaron a decir, si tú no puedes pagar, tú tampoco vas a poder pagar, ¿sí?, porque tu economía también es el petróleo, y el petróleo empezó a bajar, y le empezaron a aumentar drásticamente las tasas de interés, y Venezuela empezó a tener una deuda muy grande y empezó a tener una deuda mucho más grande. Y ante una deuda mucho más grande y ante menos ingresos, la gente se empezó a llevar sus ingresos fuera del país, ¿sí? Y es lo que se conoce como el Viernes Negros. Es el momento donde el Estado decide, ¿verdad?, ponerle una regulación al dólar. El dólar en Venezuela había estado durante 60 años como estable hasta el Viernes Negro, donde el Estado puso un control de cambio. Y a partir del control de cambio, la realidad en Venezuela empezó a cambiar. Digamos, no a partir exactamente de eso, sino bueno, esa fue como visiblemente la mayor incidencia de los cambios que se venían en Venezuela. Porque ya la gente en el 78, se me olvidó comentarle, había salido a votar menos porque, digamos, no se cumplieron las promesas que se le iban, las promesas del desarrollo, las cuales se iban hecho, empezó a votar menos. Y a partir de allí hubo un deceso continuo y permanentemente de la votación hasta el 98, ¿sí? Continuamente. Es importante que nosotros veamos el periodo de la Gran Venezuela y la vamos a caracterizar de esta manera, porque digamos el periodo que ejemplifica de mejor manera la estabilidad política, la estabilidad económica de lo que se conoce como la democracia representativa, que es la democracia donde los partidos políticos, y sobre todo dos partidos políticos, tenían el poder, que era Acción Democrática y COPEI. Es importante que nosotros tengamos la posibilidad como de entender este periodo, y por eso se han dispuesto, digamos, una serie de artículos que ustedes van a leer y una serie de imágenes también que van a ver para tener un poco un panorama más general de lo que sucedía en la Venezuela de entonces. Con esta breve introducción, muchachos, vamos a comenzar nuestras clases. Espero verlos pronto, como ustedes saben, se les quiere muchísimo, abrazos desde la distancia, se me cuidan mucho y saludos.